Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507 en la casa. Una noticia publicada por el diario La Prensa que dice: Corte no admite denuncia de Zulay Rodríguez contra Raúl Pineda. Y ponen un rostro como sonriente también. Esto llama la atención, ¿no? De Pineda en una foto sonriente. Como quien dice, ¿no? Tú asocias el título con el rostro. Esa es la magia de enganchar al público y poder ver la noticia, ¿verdad? Dice La Prensa: Corte no admite denuncia de Zulay Rodríguez contra Raúl Pineda. El diputado del PRD, Raúl Pineda, volvió a salir airoso de una denuncia por la presunta comisión de delito de blanqueo de capitales, peculado, enriquecimiento injustificado y tráfico de influencias en que le fuera presentada por su excopartidaria Zulay Rodríguez Lu, luego que la Corte Suprema de Justicia no admitiera darle trámite. Vamos a ver algunos comentarios aquí, para ver los muy buenos comentarios. Eso ya se sabía. Aquí el problema son los magistrados. ¡Uy! Fuerte. Otro comentario. Yo pienso que a los jueces, magistrados, abogados, etcétera, los amenazan de quitarles la vida o de quitarle la vida a sus familias y les queda tomar esa decisión obligadas. Para mí es eso. Claro, no se descarta el maletinazo, pero si alguien te amenaza a tus hijos, madre, etcétera, chuzo, hay que pensarla bien. Por eso esos maleantes hacen lo que quieren con lo que quieran. Nada más tienes que verle la cara XD. No, pero es que nuevamente yo dije lo de la foto, ¿no? Maletín para los magistrados, dice otro comentario acá. Oye, esto está on fire, la gente comentando estas cosas. Y alguien ha analizado la denuncia de Zulay a ver si por lo menos estaba bien presentada, porque pudo ser que la presentó para que no se la aceptaran y satanizarlo a él y a ella, ser la víctima. Este comentario lo hace JC Martínez ZV, como es de ese tipo de personas que creen en toda clase de conspiraciones. No se puede descartar tampoco que eso sea una posibilidad. Demasiado Endgames, demasiado Avengers viendo multiversos, demasiado ver la serie Loki con tanta línea del tiempo, ¿verdad? Y analizando tantas posibilidades. A veces menos es más, JC Martínez ZV, Dios mío. Bienvenidos a la justicia de Panamá, corazón 6 ahí. Zulay, ya pasaron las elecciones y aún sigue con esto. Ella de verdad que no descansa. La More 0111 parece que le molesta todo lo que haga Zulay. Y decía yo, el capo de Panamá. Comentarios fuertes. La narcopolítica ataca de nuevo. Voy a Zulay, 11 likes. Bueno, en un periódico como este es sorprendente que tenga tanto comentario positivo. Zulay Rodríguez. Vámonos a Zulay porque Zulay respondió. No te creas que Zulay se quedó callada. Vamos a ver qué dijo Zulay tempranito. No hace ni nada que lo acaba de publicar. Aquí está. La denuncia 4.552 presentada contra Pineda era por Techos de Esperanza y no por Operación Jericó. Al parecer, los tentáculos de Pineda no solo llegan hasta Foco, sino que también se extienden al diario de la 12 de octubre. Punto. Nuevamente, los señores de la prensa mienten descaradamente. Zulay refutando, porque a mí me gusta siempre poner los dos lados de la verdad para que tú saques tus propias conclusiones. Y para refrescarnos un poco en la memoria de qué se trataba la denuncia, vamos con Zulay. Escuchamos qué dice Zulay. A la Corte Suprema de Justicia voy a poner una denuncia contra el diputado Raúl Pineda. Aquí, imagínate, cuando yo estuve viendo las más de 1.666 transcripciones de auto, donde hacen señalamiento no solamente gravísimos contra el diputado Raúl Pineda, sino también contra plataformas digitales como Foco Panamá. ¿Esa plataforma específica cuál era? Foco Panamá. ¿Cuál fue mi asombro?
que en Operación Jericó aquí sacan información de personas o adversarios que esta plataforma, no solamente en campaña, sino que también pagados, tal como ellos señalan a través de las referencias y transcripciones que le pagaban por parte de este diputado $10,000 por 13 meses. Sin embargo, por estar protegiendo al diputado Raúl Pineda, no han querido sacar todo lo que el fiscal sabe de Foco Panamá y cómo está involucrado en esto del aprovechamiento de cosas provenientes del delito. Entonces, si tú no investigas al diputado Raúl Pineda, por ejemplo, estas plataformas digitales que se dedican a extorsionar, a pedir dinero, que tienen incluso investigaciones, pero Javier Caraballo los está protegiendo. Tú no te diste cuenta que todo el mundo Operación Jericó, y cuando sale a relucir la información de Foco Panamá, que estaba pidiendo $10,000 por 13 meses, que fue legalizado por un juez de garantía, Caraballo inmediatamente detuvo toda la información que le daba a los medios de comunicación. ¿Qué les parece? Mañana voy a ir. Fuerte, ¿qué les parece los comentarios de Zulay Rodríguez con esto? Es bien, y hay gente preocupada. Está diciendo Zulay, cuídate tu salud, cuida tu vida. Tu vida corre peligro con declaraciones como esa. Hay personas que te quieren hacer daño. Te estás metiendo muy a fondo. Le han dicho de todo, protegiéndola más que todo, que se cuide su vida, su integridad por esta situación, ¿verdad? Por hacer denuncias, algo que todo ciudadano debería hacer en un país libre y democrático. Pero parece ser que la narcopolítica está más metida en Panamá que tú ni te imaginas, mientras tú te comes, qué sé yo, una manzana, una pera, te tomas un café, lees un periódico, ves tus redes sociales, te gusta ver los programas tradicionales de la televisión panameña. Están pasando muchas cosas malas en este país, desde la frontera en Darién hasta la frontera por allá por Punta Burica, Paso Canoas. En este país pasan muchas cosas y a lo mejor muchas veces no nos enteramos. Trataremos de seguir informando y buscando la información veraz y noticiosa que realmente a ti te interesa, de una manera objetiva, de una manera diferente, no como los medios tradicionales te quieren vender ese humo de que ellos son transparentes y que sí dicen la verdad. Mentira, falso. En fin, al final del día, ¿quién es el dueño de la verdad? Espero que les haya gustado el video, saquen sus propias conclusiones. Me gusta poner las dos partes. Esto tiene 3 doritos, por cierto. Buscamos aquí la página mención, que la han mencionado bastante. Y no sale nada publicado recientemente. Hablando un poquito de Saúl Méndez, ¿verdad? En la mira también tienen una obsesión con una periquita. No sé por qué. En fin, déjalo ahí. Yo no sé. Veremos qué pasa aquí en tu canal You Know. Solamente no olvides suscribirte, únete a mi cuenta también de Instagram. Estamos subiendo contenido diariamente. Espero que te haya gustado el video. Y como siempre digo, You Know, bra.